Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Rodas. Pertenezco al área de Ciencias Básicas de Ingeniería de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, veremos la introducción de algoritmos, qué son, etcétera, etcétera. Primero quería hablarles un poco de mí, de quién soy y qué me gusta. Soy Valeria Rodas Rojas, tengo 19 años y pertenezco a la ingeniería electrónica. Soy técnico profesional en mecánica y electrónica automotriz. Me encanta viajar, me encanta la velocidad, me encantan los autos, me fascina. Y el manejo de software de los dispositivos. Siempre me he preguntado qué harán esos personajes que uno ve en las novelas policíacas, que están siempre en el computador programando, como en Criminal Minds, Penélope, que saben manipular un montón de datos, etcétera, etcétera. Eso es programación. Para saber qué son los algoritmos que hablamos en el principio, vamos a primero pensar ¿para qué? Para programar. ¿Y qué es programación? Si yo te digo, programar es hablar en un lenguaje de la computadora, tú quedas perdido y no me entiendes. Te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Programar es manipular datos. ¿Qué es un dato? Un dato es una información. Por ejemplo, un número, un uno, un 2, etcétera, etcétera. Y programar es manipular esos datos para enviarle instrucciones a la computadora en su determinado lenguaje. Es decir, que tú hables en español y la computadora hable en francés, tiene que hablar en el mismo idioma para poder entenderse. Ahora sí, ¿mejoró? Bueno, los personajes necesarios, el programador y la computadora, el que debe hacer la acción y el que sabe del fin de esa acción. Es decir, la computadora no necesita entender qué está haciendo y el programador debe tener claro todo el proceso y entender a la computadora. Si yo le digo a alguien, prepárame un café, ya sabe lo que tiene que hacer y me trae un café. Pero si le digo a la computadora, prepárame un café, tiene que saber cuál es la tetera, tiene que saber la estufa, tienes que conocerla, tiene que saber cuánto tiempo se deja el agua, etcétera, etcétera, y toda la serie de pasos que son necesarios para preparar un café. Las características de programar son variables y constantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es una variable? Imaginemos que una variable es una cajita donde tú almacenas los datos que estabas manipulando. Lo que pasa es que las variables almacenan datos que pueden cambiar. ¿Cómo así? Cuando tú juegas a videojuegos, el puntaje cambia. Si tú realizas una partida y sacas 100 puntos, en la siguiente rara vez sacas 100 puntos. Puedes sacar más o puedes sacar menos. Esos son datos variables, donde la cajita es el puntaje y el número es el dato variable. Y las constantes también son otras cajitas, solo que son datos que no pueden cambiar. Por ejemplo, cuando tú registras un formulario y colocas tu año de nacimiento. Tu año de nacimiento no va a cambiar. Programación. Tipos de datos. Hay datos que son numéricos, como dije ahorita, los números 1, 2, y acá tenemos un ejemplo, el número de cédula. Son datos numéricos. Y textuales, que es tu nombre. El nombre es de letras, por ende son textuales. ¿Para qué me sirve programar? ¿Qué función tiene? Las funciones son infinitas, sirve para todo. Sin embargo, aquí tengo dos ejemplos pequeños para entenderlos. Un recetario. Un recetario es una programación ¿de qué? De un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos. Aquí tenemos el ejemplo. Tiene una entrada y una salida, un antes de y un después de. Entonces, el antes de del algoritmo, en este caso el recetario, es el ingrediente o los ingredientes necesarios para preparar. El output o la salida o el resultado es la cena. Y el algoritmo o el proceso es la receta. ¿Cómo se prepara? Esa serie de pasos es el algoritmo. Lo mismo la suma. La suma. El input son los datos. ¿Por qué? Eso es lo que tienes antes de. Y el output es el resultado de la operación. Por ejemplo, una suma. Es decir, los datos son un 2 y un 4. La operación es la operación suma. Y el resultado es 2 más 4, 6. Todo es una serie de pasos. Bueno, continuando, podemos ver
un diagrama de flujo. Ya más adelante explicaré qué es un diagrama de flujo, pero aquí este también es un algoritmo. La lámpara no funciona. Eso es un input. Algoritmos son considerados secuencias de instrucciones con una entrada input y una salida output, lo que estábamos diciendo. La serie de pasos, ¿está enchufada? No, entonces la voy a enchufar. Si está enchufada, de pronto se le quemó el bombillo. Se le quemó el bombillo, cambio el bombillo. Si no, cambio la lámpara. El input es la lámpara no funciona, el problema. Y la solución es comprar nueva lámpara. Los personajes importantes, como lo mencioné anteriormente, son el programador y la computadora. El programador que sabe el fin y la computadora que realiza el proceso. Continuamos. Aquí podemos ver un volante del CIT. Todos hemos utilizado el CIT, los que vivimos en Bogotá. Entonces, podemos ver la serie de pasos. Esto es un algoritmo. Por ejemplo, el paso 1, adquirir la tarjeta. El input es subirte al zip y el output es bajarte. ¿Para qué? Para que te puedas transportar a otro lugar. Y todo tiene su serie de pasos, que es el algoritmo o el proceso. Las características de un algoritmo deben ser definido. O sea, input y output tienen que estar claros. El problema y la solución. Debe ser preciso, claro, puntual, que estén los pasos que tienes que hacer y ya, sencillo, concreto. Y finito, debe tener un inicio y un fin, una entrada y una salida. Te subiste a luz y te bajaste después. ¿Para qué? Para ir de un lugar a otro. Los operadores. Los operadores de los algoritmos son los que operan, como dice su nombre. Permite que se realice la acción. Pueden ser aritméticos, pueden ser de comparación o pueden ser lógicos. Y los tipos. Hay numéricos, que resuelven problemas numéricos, suma, resta, gráficos como diagramas de flujo, que fue el que vimos de la lámpara anteriormente. Y los que no son gráficos, mediante palabras o pseudocódigos. Es decir, que los pasos a seguir están escritos. Por ejemplo, aquí en el volante del zip tenemos gráficos, sí, pero están escritos los pasos. Paso 1, adquiere la tarjeta. Paso 2, planea tu viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Diagramas de flujo y pseudocódigos. Especifiquémoslo. ¿De qué estábamos hablando? Aquí tenemos una imagen que nos permite ver la diferencia de un pseudocódigo y un diagrama de flujo. El pseudocódigo es todos los pasos escritos, pero en el lenguaje de la computadora, para que la computadora lo entienda. Y están en texto, se encuentran en texto. Y el diagrama de flujo ya es un diagrama, pero gráfico, con formas, figuras, para realizarlo. El pseudocódigo es un lenguaje simplificado entre el programador y la máquina hecho por el programador en su propio idioma, para que ambos lo entiendan. Y un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o la secuencia de rutinas simples. ¿Cómo va? Inicia con los datos de la base y termina realizando la operación, pero todo el proceso se ve en el diagrama de flujo. Operadores. Lo que habíamos hablado, la importancia de los que permiten realizar la operación. Hay operadores aritméticos. Los operadores aritméticos pueden ser suma, resta, multiplicación. Por ejemplo, vemos en la tabla 3 más 5. 3 y 5 son los datos. La suma, que está en rojo, es el operador y el resultado o la salida o el output es el 8. Operadores comparativos. Podemos ver la entrada, que es el problema. 10 es igual a 5. El proceso o el operador que permite realizar la operación o comparar es el igual. Y el resultado o el output es falso. Así está con los demás ejemplos. Y nos encontramos con los operadores lógicos. De verdad o no verdad. Sí, no, tal vez. Y todos hechos. Ahí tenemos también igual la definición de pseudocódigo. En conclusión, ¿cuál es la diferencia entre los algoritmos y la programación? ¿Para qué? ¿Cómo se complementan? Los algoritmos nos permiten obtener resultados sin entenderlos y sin comunicar tareas complejas. Más bien, y comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Lo que hace la computadora, realiza las operaciones pero no entiende ni por qué ni para qué, nada de eso.
La programación es el arte de entender para qué se desarrollan los algoritmos y nos mejoran la calidad de vida. Es entender el fin del desarrollo, todo lo contrario. Entiende el idioma, entiende lo que le va a pedir a la computadora, entiende para qué se va a realizar y el fin. Y la idea es mejorar la calidad de vida. Les agradezco por la atención. Recuerden, soy Valeria Rodas, estudio ingeniería electrónica y esto es para entender los algoritmos. Hasta una próxima ocasión. Adiós. Feliz tarde.